días, amada familia. Gracias por una vez más permitirnos llegar hasta sus hogares en esta mañana preciosa, el día que apartamos para dar gloria a nuestro Dios. Les bendecimos, les amamos, les enviamos nuestro cariño, nuestros besos en esta mañana para que puedan recibirlo con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor, para que el Espíritu Santo ministre cada una de sus vidas en estos tiempos difíciles, en la parte de las relaciones interpersonales, mis amados. Pero sabemos que el Señor está ahí con nosotros y que siempre nos da lo que necesitamos. Y en este tiempo nos ha provisto de un tema bien interesante, que es la oración modelo, el Padre Nuestro que el mismo Señor Jesús nos enseñó y que estamos rescatando, y que se encuentra ya en Mateo capítulo 6. Hoy vamos a ver 2 versículos específicamente, y dice la palabra del Señor: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Estos 2 versículos que tienen que ver con la alabanza, la expresión de cada uno de nosotros hacia el Padre Celestial, y que el Señor les enseñó a sus discípulos, y que muchas veces no lo practicamos en tiempo de reposo, en tiempo de relax, pero cuando vienen los tiempos difíciles como los que estamos viviendo en este tiempo en nuestro país, es el momento de poner en práctica lo que el Señor nos enseñó. Y así lo hicieron los apóstoles cuando fueron perseguidos allá en el libro de Hechos capítulo 4. Estaban matando a los seguidores de Jesús, estaban persiguiéndolos, estaban esparciéndolos. ¿Y cuál era la actitud de la iglesia primitiva? Ir todos los días al templo, orar, ayunar, clamar y decirle al Señor en adoración. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Estaban adorando al Señor en medio de su tribulación. Y cuando nosotros hacemos eso, como en este momento que tenemos conflictos, y que aún los cristianos somos referente para muchas situaciones y muchas circunstancias y muchas personas, y necesitamos estar ceñidos a la palabra de Dios. ¿Qué hacía la iglesia primitiva cuando aprendió del Señor Jesús la oración y la practicó? Y estaban todos los días. ¿Y qué hizo el Señor a favor de la iglesia? La palabra nos enseña que Herodes estaba matando, estaba persiguiendo, el rey. Y el Señor mismo fue el que hizo justicia. El Señor mismo es el que pone reyes y quita reyes. El Señor mismo es el que protesta contra aquello que es injusto y tiene su tiempo para hacerlo. Y dice allá la palabra en Hechos 12, que un día señalado, versículo 21, Hechos 12, 21, y un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Y al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. El Señor hizo justicia. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia: ir en oración, ir delante del Padre Celestial y adorarle, exaltarle. Y el Señor ve las necesidades y es propicio a esas necesidades. ¿Y qué hacía la iglesia? Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La iglesia seguía compartiendo la palabra de Dios como lo estamos haciendo en este día, mis amados. Así es de que hoy vamos a adorar al Señor, vamos a entronarlo, vamos a decirle como hicieron la iglesia primitiva: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y exaltarle y bendecirle y levantarle. Damos gracias a Dios por este tiempo en que podemos hacerle grande con nuestra alabanza, bendecirle, tener un corazón dispuesto, recibir esa palabra y multiplicarla, compartir. ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia ante este tiempo difícil en nuestro país? Por eso vamos a orar y disponer este tiempo para que la gloria de Dios descienda y se manifieste en cada vida y en cada hogar.
Papito precioso, te adoramos en esta mañana, te bendecimos y te exaltamos y glorificamos tu precioso nombre y te damos muchas gracias por el privilegio que tenemos de exaltarte, bendecirte, poder levantar nuestras manos ante ti, amado Padre Celestial, y exaltar y bendecir tu santo nombre, Señor, y entronarte en cada vida, en cada corazón, y poder decirte, Señor, que te amamos, que te honramos, que nos humillamos delante de tu presencia y que te coronamos de favores, Señor, en esta hora, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por todos tus beneficios, Señor. Queremos adorarte y exaltarte y que tú te levantes sobre nuestro país y que reines en nuestro país. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria, hoy no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, no hay como tú, Dios, no hay como tú, Dios. Amor sin fin, luz antes que el sol, tu gloria es eterna sin parar, no terminará, la creación hoy te canta, hoy no hay como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo, Señor, no hay como tú, Dios, no hay como tú, Dios. Vamos con nuestras palmas, vamos a declarar que Cristo venció. Venció, Cristo venció. Venció al diablo en la cruz. Venció, Cristo venció. Venció a toda potestad. Dile ahí en tu casa, Él es Jesús, Hijo de Dios, y en Él nadie se puede perder. No, Él dijo que Él es la luz, es el camino, la vida y la verdad. Venció, Cristo venció. Venció al diablo en la cruz. Sí,
Cristo venció, venció a toda potestad. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré. A ti por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Con señales descendió el Espíritu Santo. Su presencia cayó con poder de lo alto. Espíritu de Dios, como lluvia ven, con tu eterno amor, tú inundas mi ser. Espíritu de Dios, arde en mi interior, solo a ti clamaré, solo a ti clamaré. Al venir ante tus pies, tu amor me revelas. Puedo ver tu corazón, contemplar tu grandeza. Espíritu de Dios, como lluvia ven, con tu eterno amor, tú inundas mi ser. Espíritu de Dios, arde en mi interior, solo a ti clamaré, solo a ti clamaré.
solo a ti clamaré, solo a ti clamaré, solo a ti clamaré, Jesús, 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 solo a ti clamaré, Jesús. Padre nuestro en los cielos, santo es tu nombre, que venga tu reino, tu voluntad también, aquí como el cielo, del cielo venga aquí como el cielo, que venga aquí. Muy buenos días, amados hermanos. Iglesia en casa, la iglesia de la familia, la iglesia donde convoca a esos amigos con los cuales puede compartir en estos tiempos para recibir la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a compartir una preciosa palabra, dándole continuidad a ese tema de la oración modelo. Cómo el Señor nos enseñó a orar. A orar es comunicarnos con nuestro Padre Celestial, y Él nos dio una lección la cual queremos aprender muy bien y convertirnos realmente en alguien que puede hablar con Dios con esa tranquilidad, como dirigiéndonos a verdaderamente nuestro Padre. Amado Padre Celestial, bendecimos tu nombre en esta mañana, te damos gracias por este tiempo que nos concedes, amado Señor, para reunirnos en casa y darte toda la gloria a ti, Señor. Y, Señor, colocar nuestras peticiones, también nuestra alabanza para ti, mi amado Señor, y honrarte, porque solo tú mereces, Dios mío, toda la gloria, la honra y el poder, Señor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados, leemos la palabra de Dios. Mi esposa leyó 2 versículos. Yo quiero leer del Padre Nuestro, para que usted sepa muy bien. Hay 2 porciones en la palabra. Está en Lucas 11 y en Mateo, pero son 2 porciones diferentes, no totalmente, pero tienen cosas diferentes. Leemos en Mateo capítulo 6, versículo 9 en adelante. Padre nuestro, dice el Señor, vosotros oraréis así. O sea, este es el modelo para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Todo ese contenido de ese modelo nos lo ha dicho el Señor, para que sepamos orar, para que sepamos cómo comunicarnos con el Padre Celestial. No un modelo exacto, no algo que es una copia para repetir, pero cómo podemos nosotros realmente hablar con nuestro Padre. Y esa es la práctica, porque nosotros podemos hasta estudiar modelos, formas de oración. Normalmente nos han dicho, usted ora al Padre Celestial en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Y eso es como una estructura para que usted obtenga lo que ha pedido. Y el Señor nos dice, primero,
aprendan a comunicarse con Él como su Padre Celestial. Y qué interesante es, mis hermanos, ir a la práctica de la oración en esta mañana. Y les digo, usted puede leerlo en Lucas capítulo 1, del 1 al 6. Cuando un discípulo, decíamos anteriormente, un discípulo se queda observando a Jesús. Y cuando Jesús termina de orar, que el discípulo no lo interrumpió, cuando Jesús terminó de orar, ¿qué hizo el discípulo? Lo abordó y le dijo, Señor, enséñanos a orar. Tomó toda la vocería de los demás discípulos para aprender a orar. Y le puso la comparación, obviamente, como Juan enseñó a sus discípulos a orar. Enséñanos. No podemos ser tus discípulos si no hacemos lo que tú lo sabes hacer muy bien, porque te hemos observado orando y queremos aprender como tú oras. Qué bueno tener ese deseo como lo tuvo este discípulo y que eso contagió a los demás discípulos para aprender a orar como el Señor. Entonces, nosotros como creyentes a veces logramos impactar a alguien, o un creyente nos impacta a nosotros con sus dones, con sus talentos, con su forma de llevar la vida cristiana. Una persona de oración, una persona que sabe cantar o que tiene un talento muy tremendo, queda uno impactado con esa persona y uno quisiera, ay, si mi garganta funcionara, si mis cuerdas vocales funcionaran, ¿cómo cantaría yo? Queda impactado por algo. Y en este tiempo que queremos recordar al patriarca de nuestra misión, a Juan Wesley, cuando Juan Wesley, un hombre de oración, un hombre de palabra, de estudio, graduado en teología, un hombre tremendo en las cosas de Dios, se dio cuenta un día que le faltaba algo. ¿Y qué era? Aprender a orar. Era tremendo, graduado en la universidad, estudiaba, oraba, se reunía con más jóvenes, con su hermano Carlos, pero un día sufrió ese impacto por alguien. Y es que es interesante cuando nosotros vemos, Juan Wesley se impactó por la oración de los moravos, cristianos de hueso colorado, decían las abuelas, cristianos firmes. ¿Y cómo se impactó él? Pues porque Juan Wesley, en un viaje que estaba haciendo de Inglaterra a Estados Unidos, cuando él quiso llevar el metodismo inicialmente a los Estados Unidos en 1735, entonces el barco en que iba, siendo él el capellán del barco, Juan Wesley el capellán, el hombre de grandes títulos, era el capellán del barco y el barco estaba azotado por una tormenta a punto de naufragar. Y Juan Wesley tuvo miedo, realmente se intimidó por la situación que estaban viviendo. Pero cuando él, en medio del susto de que el barco se va a hundir, observó un grupo de misioneros moravos. Y los misioneros moravos, ¿qué estaban haciendo? Cantaban y oraban en una paz impresionante. Entonces, cuando la tormenta pasó y llegó a feliz puerto, entonces Juan Wesley abordó el líder de los misioneros y les dijo, ¿cómo ustedes podían tener paz? ¿Cómo podían tener tranquilidad en medio de semejante situación tan tremenda, ustedes cantando y orando? Pues el líder le dijo a Juan Wesley, ¿tú eres cristiano? Esa fue la pregunta que impactó a Juan Wesley. ¿Tú eres cristiano? Y Juan Wesley hubiera podido sacar los títulos, abrir su maletín y decir, mire todo lo que tengo acá. Y Wesley respondió sin ninguna reflexión y dijo que sí era cristiano. Sí, claro, yo soy cristiano, claro, soy profesor, soy misionero también. Pero dice que más adelante reflexionó diciendo, me temo que fueron palabras vanas. Cuando él dijo que era cristiano, pero que le había tenido tanto miedo a la tormenta y a morir, dijo, creo que no soy cristiano. La verdad, me equivoqué en la respuesta. Y realmente él llegó a Estados Unidos, a las 13 provincias que había de Inglaterra para llevar el metodismo, llevar la forma de trabajar la iglesia, y no le fue bien a Juan Wesley, y regresó fracasado a los Estados Unidos, a Inglaterra, perdón, donde él se reunía allá con su hermano, allá sí pudo implantar toda la doctrina del Club Santo, poder estudiar, poder meditar en la palabra, poderse reunir. En Inglaterra sí lo pudo hacer. Y entonces Juan Wesley concluyó que carecía de una fe salvadora. Él tenía fe para predicar, él tenía fe para hacer sermones, tenía fe para todo, menos estar convencido que era salvo. ¡Qué tremendo! Y así puede pasar muchísimo tiempo la vida cristiana, muchos de nosotros.
Pero cuando hay alguien que nos impacta, cuando hay alguien que nos muestra con su fe que realmente tiene algo diferente a nosotros, pues hagámoslo de este discípulo. Señor, enséñanos. O hermano, enséñeme a vivir la vida cristiana como usted la está viviendo. Entonces, mis amados, realmente Juan Wesley, él lo narra en su diario. El 24 de mayo de 1738, Juan Wesley, impactado por esa forma de ser de los moravos, él tuvo una experiencia con Dios que él la describe como que su corazón ardía. Realmente consagrarse a Dios y decir, ese modelo de esta gente me sirvió. La fe de ellos, la oración de ellos me sirvió. No que ellos le hayan puesto manos y hayan hecho algo diferente. No, simplemente esa pregunta. Si tú eres cristiano, tú eres diferente. Y Juan Wesley dijo, soy cristiano, pero no soy diferente a lo que era antes, y eso lo cambió. Entonces, la paz de los moravos, de los cristianos misioneros que iban para Estados Unidos, ese fue el impacto. Siempre preparando esto me preguntaba, ¿cómo sería el impacto que sufrió este discípulo? ¿Cómo sería la oración de Jesús? No, yo no me imagino que Jesús estaba rasgándose las vestiduras, sino cómo sería el rostro de Jesús hablando con su Padre, de tal manera que el discípulo dijo, no, yo lo dejo hasta que termine, hasta que diga amén, lo interrumpo. ¿Cómo sería esa oración tan hermosa de nuestro Señor Jesucristo al Padre Celestial? Y es que, amados, una práctica indispensable de la doctrina del wesleyanismo, Juan Wesley rescató la oración. Y ese es el propósito con el cual nosotros estamos enseñando de la oración, rescatar la oración. Porque muchas veces nos hemos acomodado a nuestras oraciones de bendecir la comida y bendecir la casa y bendecir el cuarto donde vamos a dormir, y hasta ahí llegó nuestra comunión. Él descubrió lo que se había olvidado en la iglesia, y eran cristianos, anglicanos, pero eran cristianos. Entonces Juan Wesley dice que la oración resulta en el poder de Dios. Eso es el resultado, ver el poder de Dios. Cuando clamamos y oramos y creemos, Dios manifiesta su poder. Llamó la oración el medio más importante para acercarnos a Dios. Esa es la forma como Juan Wesley se impactó y dijo, la oración es todo lo que se necesita. Y encontró que la oración continúa siendo el primer paso para ver moverse a nuestro Dios. La oración es lo primero, no rasgarnos las vestiduras ni lamentarnos, sino ir a la presencia de Dios y orar. ¿Y qué hace Dios? Entonces Él se mueve a favor de su pueblo. Wesley modeló esta convicción al dedicarse 2 horas al día de ahí en adelante. Se dedicó 2 horas al día a la oración personal e hizo de la oración el sello distintivo de su movimiento metodista. ¿Cuánto tiempo ora? Era la pregunta que Él les hacía a sus discípulos. ¿Cómo les fue el día de ayer o la semana? ¿Cuánto tiempo oró? ¿Qué le dijo Dios? ¿Cómo está su relación con Dios? De ahí en adelante fue transformado, y de ahí el éxito del metodismo en los Estados Unidos, en Inglaterra y luego en los Estados Unidos. Cuando volvemos al tema, a la materia, a Mateo capítulo 6 o a Lucas capítulo 11, dice, lo primero que vemos es una petición contestada. Hemos dicho, y usted lo sabe, que orar, pretender hablar con Dios, mis amados, nunca cae en el vacío. Dios siempre nos oye. Y las oraciones que Dios oye, siempre las responde. El problema es que no nos gusta la respuesta. No nos preparamos para la respuesta. Y por eso nosotros tenemos que disponernos para recibir la respuesta de nuestro Dios. Amén. Eso lo decíamos en el tema pasado. Aconteció, mis amados, entonces, que cuando nuestro Señor terminó esa oración, el impacto fue así, al estilo Juan Wesley. Yo quiero cambiar, quiero ser transformado. Y los discípulos se dieron cuenta que necesitaban. Era una necesidad, no era algo que surgía ahí de una cuestión emocional, sino nosotros necesitamos que nos enseñes a orar, Señor. Esa es nuestra necesidad. Y cuando Dios ve nuestra necesidad, Él suple inmediatamente. Así que la oración, mis hermanos, que enseñó el Señor Jesús, ¿qué tanto cuesta enseñársela a un niño? ¿Qué tanto cuesta que el niño la repita y diga, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado? Y que a lo mejor él, con todo eso, ha hecho la tarea de orar. Pues esa oración, cuando ve esos versículos ahí,
Pues usted dice, eso es muy simple. La oración del Padre Nuestro es demasiado simple, tanto que un niño la repite y ora con esa oración y parece que está cumplido todo. Pues qué bueno que es así. Pero esa oración, mis hermanos, es tan grandiosa, tan simple que un niñito la aprende y que la repite. Pero es tan grandiosa que ningún hombre, mis amados hermanos, puede llegar a decir que sabe todo al respecto de la oración. Esa oración es poderosísima como la enseñó el Señor. Entonces, la oración de nuestro Señor, para que nosotros la aprendamos, para que la vivamos, la disfrutemos y no nos vayamos a creer que dominamos ya el tema de la oración, sino que siempre nos ejercitemos, dependamos del Señor. Y es que cuando nosotros vemos la vida de Jesús, Jesús no enseñó a los discípulos a predicar. Él no se puso a enseñarles a predicar. ¿Qué hizo Jesús? El Señor Jesús no los enseñó a predicar, sino a orar. Él no les dijo, hagan esto, no metan las manos en el bolsillo, no crucen las manos, no se pasen las manos por toda la cara durante la predicación. Él no les dio homilética. Pero con el ejemplo, los discípulos dijeron, vea cómo predica él. Pero lo interesante era, aprendan a orar. La esencia está en la oración. No habló mucho de ese tema de predicar. Obviamente les habló del testimonio. Por sus frutos los conoceréis. Claro, párese allá a predicar, pero los frutos es lo que van a ver. Eso les enseñó el Señor Jesús. Entonces, saber cómo hablar con Dios, mis amados, es mucho más. Decíamos que aprender ese glamour para hablar con alguien importante, que nos diera la oportunidad de hablar con el señor presidente o con una persona de altísimo nivel. ¿De qué nos sirve de pronto hacer todo el curso de glamour y de cómo se le da la mano y cómo se le saluda y si se le mira a los ojos o no se le mira? Es mucho más importante aprender a hablar con Dios que aprender a hablar con los hombres. Amén. Aunque debemos aprender a hablar también con los hombres. Esa petición, Señor, enséñanos a orar, no era simplemente, mis hermanos, no fue simplemente como aprender la metodología. ¿Qué debo decir? 1, 2, 3, 4 y 5. Sino enséñanos, transmítenos ese espíritu de la oración, esa comunión que se nota. Eso fue lo que los discípulos dijeron. Nuestra mayor dificultad que tenemos, hermano, no está en el dominio de la técnica, porque seguramente usted sabe orar. Seguramente sabe primer punto, segundo punto, tercer punto y termina su oración con alabanza y ya listo, hizo la oración. Nuestra necesidad es aprender la forma de expresarnos con una comunión con nuestro Padre Celestial y orar más y orar más y orar más y entrar en esa comunión con nuestro Padre Celestial. Por eso el apóstol Pablo escribió Efesios 6:18, orando en todo tiempo. Porque cuando se vuelve una técnica, pues se nos vuelve tal vez como los señores de la corriente musulmana. ¿Cuántas veces oran? 5. ¿Dónde? En cualquier lugar, en cualquier sitio. Van a orar 5 veces. Es una técnica. Es una forma como lo hacen. Una estructura en su vida. Pero como el apóstol Pablo dice, oren en todo tiempo. Oren en todo tiempo. No lo haga 5 veces. Hágalo todo el tiempo. En toda oración y súplica en el Espíritu. No tiene que rasgarse las vestiduras y va a orar por los enfermos y entonces tiene que calentar primero las manos para ver que lo va a sanar. No hacemos nada nosotros. Todo lo hace Él. Por eso la técnica de la oración de Jesús impactó a los discípulos, mis hermanos. Tendría una paz impresionante y no estaba haciendo ningún espectáculo, no estaba saltando ni gritando. ¿No? ¿Quién sabe cómo estaría orando nuestro Señor que causó ese impacto? Lo segundo que vemos en el modelo de Jesús, entonces dice, cuando oren háganlo de acuerdo a ese modelo que hemos leído. Y Jesús ratifica entonces la importancia de la oración. Jesús en 2 ocasiones les enseñó la misma oración. En Lucas aparece con una variante, con un versículo menos. Pero no quiere decir, mis hermanos, que a Jesús se le olvidó la segunda vez que la enseñó. Sencillamente lo que está dándonos a entender la palabra es que ese es el modelo, pero no es una fórmula mágica para hablar con Dios. No es una fórmula mágica. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Como no son iguales, Él está diciendo, eso es un modelo que ustedes pueden adoptar y deben adoptar. Esa es la estructura
de la oración victoriosa al Padre Celestial. Entonces, la oración dirigida a nuestro Padre Celestial es lo más alto, hermano, lo más noble y lo mejor con la forma como el Señor Jesús nos enseñó. Ese modelo de oración, ¿qué es lo que contiene? Toda la misericordia. Cuando nosotros pedimos por la solución de nuestros problemas, estamos clamando, diciendo en el mensaje que está estructurado ahí, yo no lo merezco, Señor, pero por favor, envía esa ayuda. Toda la misericordia, todo el beneficio que Dios tiene para nosotros, los bienes de Dios, el bien de Dios está ahí, disponible para nosotros. Y todo lo que el hombre necesita, tanto para el cuerpo como para el alma, está contenido en la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesús. Pero nosotros no vamos a repetirla y repetirla y repetirla, sino cuando vemos la estructura decimos, ¡guau! ¡Qué tremenda palabra que el Señor Jesús enseñó! Todo lo que necesitamos aquí en la tierra está ahí. Todo lo que necesitaremos en el cielo, quién sabe qué más vamos a necesitar allá, ahí está contenido, porque Él dijo que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace ¿dónde? En el cielo, mis amados. Entonces, la oración, decíamos que es tan sencilla y tan breve, pero maravilla, hermanos, por los términos tan sencillos que aparecen en la estructura de la oración. Esa oración, mis hermanos, de nuestro Señor Jesús, nos dice algo. En unos cuantos versículos, nos está diciendo un mensaje que nosotros nos hemos acostumbrado que entre más largo, entre más palabras usemos, entre más lenguaje magistral usemos, seremos escuchados por Dios. Cuando el Señor Jesús en muchas ocasiones les dijo a los fariseos, les dijo, a ustedes les gusta hacer largas oraciones, hacer oraciones donde los vean, pararse en la plaza pública y orar para que los vean. Simplemente Él no les dijo, está mal que oren, sino está mal la actitud con la que están orando. Y qué tremendo, mis amados, porque cuando tratamos de impresionar al Señor con nuestras palabras, negamos que Dios es un Padre amoroso y santo que nos oye. Porque es como cuando el niño se pone cantaletoso detrás del papá o de la mamá a pedir algo y dele con muchas palabrerías. Y el Señor Jesús dijo, hablen de esta manera, muestren la necesidad que tienen, háganlo en súplica, no lo hagan como un deporte, sino háganlo de esta manera y serán oídos por el Padre Celestial. Vale la pena, siempre que oremos, recordar lo que dice Eclesiastés 5:2. Dios está en el cielo, dice la palabra, y tú aquí en la tierra, por lo que deja que tus palabras sean pocas. El Señor Jesús lo dijo, pero estaba en Eclesiastés. Hablen poco, tengamos presente una forma como la enseñó el Señor Jesús. Entonces, cuando la palabra del Señor dice ahí, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué nos está diciendo? Que esa forma de orar tan sencilla nos pone a recapacitar y a reflexionar cuando oramos a veces tan extenso que nuestras oraciones finalmente no llegan a nada y se nos convierten en unas oraciones muy vagas, indecisas y vacilantes, que no sabemos ni qué fue lo que dijimos. Porque el Señor Jesús dijo, mire, hablen con el Padre Celestial de esta manera. Y esas oraciones, decíamos en la anterior predicación, se empiezan a enfocar en lo que yo siento, en la forma en mi estado de ánimo, en cómo estoy para poder orar. Y comienzo a catalogar la calidad de mi oración. Mi oración hoy estuvo como regular. Hoy no estaba en mi ambiente, hoy no estaba en mi salsa para orar. No, mi oración hoy no fue buena, hoy no va a ser escuchada. Y pensamos que como la técnica que usé no fue la adecuada, pues mi oración no va a tener respuesta. Pensamos que el poder está en que si yo ardo, estilo Juan Wesley, si yo ardo y siento que ardo, esa oración va a tener poder. Entonces miramos que hay una forma de nosotros concebir la oración por un estado emocional. Yo puedo orar, pero porque estoy tranquilo, porque tengo paz. Pero estoy angustiado, no puedo orar. Toca que otros oren por mí porque yo no puedo orar. Esa no es la forma. El Señor Jesús está diciendo, y el apóstol Pablo está diciendo, oren en todo tiempo. No dice cuando estén allá en una hamaca con un vaso, con una gaseosita fría. No dice que oren así, sino en todo tiempo. El orar
confirmando mi salvación. ¿Cuántas veces nosotros estamos orando y diciendo, Señor, perdóname, perdóname, otra vez me voy a entregar, Señor, porque tal vez todavía no soy salvo? Lleva 40 años repitiendo la misma oración. Señor, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, y ahí está ratificando todos los días, confirmando su salvación. Y muchos más requisitos para pensar que al cumplir todos esos requisitos seremos escuchados. Y aún llegar a pensar, bueno, después de todo esto que es como un checklist, ya oré así, bueno, entonces que se haga tu voluntad. Tal vez remató como debería haber comenzado. Si seguimos orando de esa manera, como decimos, vaga, indecisa, vacilante, entonces ¿qué es lo que va a ocurrir? Que oramos por generalidades y no nos enfocamos en la manera como el Señor nos enseñó a orar, y de manera indecisa al Dios que nos escucha y que tiene todo poder para enviar la solución a lo que nosotros estamos solicitando. Solamente, como decimos, tenga cuidado en saber recibir la respuesta de nuestro Padre Celestial. Y a lo mejor llegamos a orar sin fe de que seremos oídos, porque hemos hablado tanto que decimos, uy, no, yo no sé, tal vez el Señor ni me oyó. O si yo oro, el Señor no me oye, ¿para qué me pongo yo a orar? Y amados, la oración de Jesús y de todos los que han orado en la historia, de los grandes hombres, mujeres de Dios, y cuando pretendemos nosotros orar creyendo en las promesas de Dios, creyendo en las respuestas de Dios, esas oraciones no muestran, hermanos, si hay una preocupación que nosotros seremos y estamos siendo oídos porque hemos hecho la estructura correcta, la forma correcta. Ellos, todos los que han orado, cuando pretendemos orar, acudimos al Padre de una forma sencilla. ¿Sabe cómo debemos acudir al Padre? Como pecadores, comprados con la sangre preciosa de Jesús. Llegar a la presencia del Padre con esa convicción, comienzan a cambiar las formas de orar, la estructura, comienza a cambiar la fe en las respuestas que enviará Dios, porque nos acercamos a Él como pecadores arrepentidos, comprados con la sangre de Jesús. Dice la palabra, el apóstol Pedro dijo que nosotros no fuimos comprados con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la forma de acercarnos, y nuestra oración no va a ser vaga. Y ni más ni menos, cuando nos acercamos así, nos acercamos como hijos de Dios en Cristo Jesús. Esa es la convicción. El de afuera jamás puede. ¿Se sabe el Padre Nuestro? Claro, se lo sabe, lo repite, lo grita, lo canta, lo escribe, lo pone en el negocio, lo pone en la oficina, lo pone en un cartel, en una estructurita de madera. Ahí tiene el Padre Nuestro. Se lo sabe, lo repite, pero no se acerca al Padre como hijo de Dios en Cristo Jesús. La diferencia está ahí. La gran diferencia de sabérselo y repetirlo, o de hacer la estructura, está ahí, en que no hay una cercanía de hijos a padres. Eso transforma la oración, mis hermanos. Cuando llegamos así, la oración se transforma en algo firme, se transforma en algo decidido, concreto y, sobre todo, ligada a la palabra de Dios. Ligada a lo que Dios quiere. No a mi sentir, a mi mover, a la estructura que aprendí. Cuando usted oye el Evangelio moderno, está en el ambiente de la proclama, del anuncio, de lo que a mí se me ocurre profetizar. Pero cuando oramos de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, la oración nos dice, usted se liga a la Escritura, a depender del Padre Celestial para recibir y no para que usted anuncie lo que Dios no le ha dicho que anuncie. La oración modelo de nuestro Señor Jesucristo entonces nos muestra, hermanos, que nos acercamos a Dios como el Padre que está en los cielos. No sé, cuando usted lee allá en Lucas, la situación que vivió el hijo pródigo. Y el hijo pródigo está en una condición lamentable, terrible. Pero allá no ha perdido el recuerdo de su papá. Y él dice, espere un momento, reflexiona, ve los cerdos, ve la comida, la va a saborear, los marranitos le prohíben, los dueños de los marranitos le prohíben, no puede comer. Y dice, un momento,
En la casa de mi padre, esto, mejor dicho, primero que todo, esta comida no existe porque él no cuida cerdos. Segundo, en la casa de mi padre hay muchas bendiciones. Los jornaleros comen mejor. Me voy a la casa de mi padre. Y ahí está, mis amados hermanos, cuando nosotros nos acercamos a Dios como el Padre que está en los cielos. Padre que está en los cielos. Cambia completamente nuestra convicción. Y comenzamos a mirar que llamar a Dios Todopoderoso Padre es una demostración, mis hermanos, ni la tremenda de saber cómo es que nosotros llamamos, honramos y tratamos al único que se le debe implorar, que se le debe rogar, que se le debe suplicar o que se le debe pedir algo. ¿Cómo nos relacionamos? Padre. Padre, cuando nosotros nos relacionamos con el Dios que creó los cielos y la tierra, como nuestro Padre, miramos nuestra condición en la que estamos. ¿Cómo estamos? No estamos bien, claro, tengo carro, tengo casa, tengo... Eso no es nada. Eso no es nada. Cuando nosotros sabemos lo que nuestro Padre tiene para nosotros. En la casa de mi Padre, dijo el Señor Jesús, muchas moradas hay. Me voy pues a prepararles, a alistarles allá. Voy a preparar morada para vosotros. Es tremenda convicción cuando nosotros podemos hablar de esa manera con nuestro Padre Celestial. Por eso hablar de esta manera, orar, hablar con nuestro Dios de esta manera, ¿el tono cuál sería? Vuelva a imaginarse estar al lado de ese discípulo, mirando a Jesús. ¿Cómo sería el tono de la oración? Amoroso, suave, profundo, cordial, porque está hablando ¿con quién? Con el Padre. No está hablando con alguien lejano y aunque es súper recontrapoderoso, pero allá a la distancia que está esperando a qué horas me voy a equivocar para caerme encima, sino con ese tono tan amable. Padre, Padre, aquí estoy. Padre, que tu nombre sea santificado, vamos a aprender en esta mañana. Entonces, muchos hombres se refieren a Dios, mis amados hermanos, como todos los nombres grandes de nuestro Dios. Jehová el proveedor, Jehová el guerrero, Jehová el sanador, son nombres tremendos de nuestro Dios. Y un día de estos vamos a hablar de todos esos nombres de nuestro Dios. Son lindos, interesantes. Pero el nombre, la función, hermanos, el rol más grande que existe y con el que mejor nos relacionamos y que mejor encaja con el Dios Todopoderoso es Padre. Padre. Este nombre, cuando nosotros lo pronunciamos, lo vivimos, lo pronunciamos, nos relacionamos con Él así, nos prepara para acercarnos a Él, al Dios Todopoderoso. Que sepamos, tenemos un Padre, no al Dios supremamente omnipotente, aunque lo es, sino cuando nos relacionamos a Él como nuestro Padre, podemos empezar a acercarnos confiadamente. Por eso es que con esta forma de orar, nos conmovemos en el corazón. Y cuando le hablamos a nuestro Padre Celestial, de esa forma, como decíamos, amorosa, tierna, suave, profunda, pues conmovemos el corazón de Dios también. Qué rico cuando al papá se le puede decir papi, o los niños le dicen a su papá papi en cualquier situación, o cuando ya son profesionales, son adultos y el papá está ancianito y ellos en vez de referirse, hola viejo, ¿cómo le va viejo? Pues sí, fue un término muy coloquial y de confianza que lo aprendieron toda la vida. Pero qué rico cuando el papá escucha que sus hijos, sus hijas le dicen papito, papi. Esa es una expresión de un acercamiento tremendo, mis amados hermanos. Y así nos ocurre con Dios. Papito, papi, nos estamos acercando y conmovemos el corazón del Padre Celestial. Entonces, esa es la mejor oración, hermanos. Es la mejor oración porque habla desde el corazón. Yo no puedo decirle a los vecinos y a los amigos, papá, aunque ahora se volvió un término común, coloquial. La gente en la calle le dice a uno, papi o papá, papá, mire que le ofrezco esto, papá, que me dé, papá, que no sé qué. Es un término coloquial, pues sí, es como de confianza. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, no nos estamos acercando de una manera coloquial, sino estamos reconociendo que Él es nuestro Padre. Y entonces esa oración brota desde el corazón y no desde la boca. Amados, dice Isaías 29:13,
Porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Este pueblo habla bastante, palabras bonitas con su boca, y con sus labios me honra. Uy, claro, tú eres excelentísimo, soberanísimo, eternísimo, de todo. Expresiones que también encajan perfecto al Padre Celestial. Pero Él dice, si no brotan del corazón sino de la boca, ¿qué pasa? Pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esa es la situación. Cuando nosotros hacemos las cosas como una técnica, como algo mecánico simplemente. Cuando confesamos tener nuestro Padre en los cielos, ¿qué pasa adicional? Reconocemos, hermanos, como ese, o queridos hermanos y hermanas, ¿qué reconocemos? Como ese hombre allá cuidando los cerdos. Recordar al Padre Celestial. Cuando nosotros confesamos a nuestro Dios como nuestro Padre Celestial, reconocemos la situación en la que vivimos. Por comodidades que tengamos aquí, por privilegios que tengamos en esta tierra, vivimos hasta de una manera como infeliz. Nos sentimos muy lejos, abandonados al estar en estas condiciones. La tierra es difícil, el ambiente es difícil, todo es difícil. Y nuestro Padre, yo quiero estar donde tú estás. Esa es nuestra condición. Esta tierra está llena de enemigos. Esta tierra está llena de peligros de todo tipo. Y está llena de demonios. Y tiene un príncipe que gobierna, que se llama Satanás. Amados, esta tierra es difícil. Y por eso cuando nos relacionamos con nuestro Padre, estamos demostrando toda la confianza para poder ir y anhelar, añorar, estar con nuestro Padre Celestial. Él nos enseñó, Jesús nos enseñó a relacionarnos con Dios como Padre, siendo el Dios todopoderoso y soberano del universo, quien juzga, quien gobierna, quien ordena todas las cosas y que un día juzgará todas las cosas. Él es nuestro Padre. Dijo, ustedes lo conocen por la Escritura, saben quién es, el Creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Conocen esa expresión? Claro, los apóstoles debieron decir, sí Señor, nosotros sabemos todo el Génesis, todo el Pentateuco, no lo sabemos. Perfecto. Con Él se van a relacionar así, pero ahora como Padre Celestial. ¡Qué tremenda lección, mis amados! Cuanto mayor entonces, a veces tenemos una opinión de nuestra piedad. ¡Ay, qué bueno que soy yo! Como que me lo estoy diciendo. ¡Uy, ya ayer no pequé, esta semana no pequé, no fallé! Y entonces, cuanto mayor, es como una regla de 3 aquí que escribí así a la carrera. Cuanto mayor sea la opinión de nuestra propia piedad, pues a medida que yo me hago sentir y me convenzo de que yo soy muy piadoso en la oración para poder ser escuchado y rasgo mis vestiduras hasta físicamente, será menor la firmeza y seguridad en mi oración. Porque me estoy apoyando en mi concepto, en mis méritos y no en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Pero si cuando oramos nos convencemos, hermanos, simples pecadores, lo vemos de esa manera y no esperamos más que seamos vistos de otra manera, sino pecadores redimidos por la sangre, como decíamos, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y todo lo esperamos de Él, de nuestro Señor y Salvador, que nos ha hecho hijos de Dios. Es ahí, mis hermanos, cuando esa fe vacilante que decíamos, la adornamos con muchas cosas, con muchas palabras larguísimas, pero cuando nos convencemos de la forma de entrar a la presencia de nuestro Padre Celestial, redimidos, lavados por la sangre del Señor, esperamos que el Señor Jesucristo, que ha hecho la obra perfecta, nos ha dado ese título de hijos de Dios. Entonces, la fe vacilante con la que uno entra muchas veces, ¿quién sabe si Dios? ¿Recuerdan la oración de David que aprendíamos? ¿Quién sabe si Dios? ¿Quién sabe si Dios? Pero cuando entramos a la presencia de Dios, la fe vacilante se va. Se desaparece esa fe vacilante. Y vamos a estar confiados como un niño cuando habla con su papá. Papá, dame esto. Papá, te quiero. Papá, te amo. Papá, sencillamente quiero hablar contigo, papá. No te voy a pedir nada, quiero hablar contigo. La palabra del Señor dice en 1 Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos
en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, mis amados. Por eso podemos tener esa confianza, la seguridad de un niño al hablar con nuestro Padre Celestial. Cuando nos presentamos de esta manera ante nuestro Padre, esa actitud también del hombre autosuficiente, independiente, arrogante, a veces que uno se convierte como en el que, mejor dicho, permiso que todas las oraciones mi Padre me las responde. ¿Qué necesitan? Vengan, acudan a mí para que yo pueda hacerles ese puente con Dios. El Señor Jesús, que sí tenía todo ese poder, Él dijo, mire, cada uno puede relacionarse con su Padre. Entonces es esa característica de autosuficiencia, de ser el hombre independiente, que intenta mover a Dios con sus palabras, con sus actitudes para que lo escuche. Tampoco vamos a ser ese hombre que da saltos alrededor de un altar y se saja con una lanceta el cuerpo hasta chorrear sangre para ver si su Dios se despierta, como hacían los profetas de Baal. Saltaban de un lado para otro, bailaban, danzaban, se cortaban para que chorrearan sangre. Amados, vamos a dejar eso, esas actitudes que tiene mucha gente hoy en el siglo XXI. Se azotan, se arrastran, se arrodillan, caminan de rodillas, se hacen chorrear sangre para ver si Dios se conmueve. ¡Qué padre! En esta tierra, dice el Señor, ustedes que son malos, si su hijo les pide algo, jamás le van a dar una serpiente, un escorpión o una piedra. ¡Ay, tremendo! ¿Cómo es con nuestro Padre Celestial? Él no es como esos Baales que le estaban orando allá en el Monte Carmelo, sino que nos vamos a ver como ese Hijo de Dios. Esos hijos de Dios que cuando claman al Padre estamos diciendo, si es posible. ¿Cómo oró Jesús? Si es posible, Padre, aparta de mí este cáliz. Si es posible, Señor, lo que tú quieras. Está perfecto porque es que tú eres el que sabes, Señor. Amén por eso. Si puedo obtener lo que te estoy solicitando, Señor, si puedo obtener, no hay ningún problema. Tú eres mi Padre, sigue siendo mi Padre. Si me dices que no, te amo. Si me dices que sí, te amo. Esa oración, hermanos, yo aprendí hace muchísimos años de un pastor que decía, mire, si Dios nos da, amén por eso. Y si no nos da, lo seguimos amando. Y yo decía, no, pero ¿cómo así? Si uno tiene que orar y clamar y que Dios le dé todo lo que uno le pide. Pero después comprendí. Dios dice, sí, amén por eso, tómelo. O Dios dice no, o Dios dice espérese, o sencillamente no. Un no rotundo. Amén por eso. Lo amamos, seguimos amándolo porque es nuestro Padre Celestial. Cuando vamos a la palabra, el Señor siendo judío, sus discípulos siendo judíos, no era fácil que los discípulos dijeran, pero ¿cómo vamos a hablarle a Dios como Padre? Si no era normal, dentro de los judíos no era normal que se refirieran a Dios como Padre. Y hay muy pocas citas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías 64:8 dice, mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú, nuestro alfarero, obra de tus manos somos. Hay otras citas, Jeremías 3:19 dice, yo había dicho, cómo quisiera ponerte entre mis hijos y darte una tierra deseable, la más hermosa heredad de las naciones. Y decía, Padre mío me llamaréis y no os apartaréis de seguirme. Para los discípulos eran, sí, claro, en el Antiguo Testamento el profeta Jeremías habló, el profeta Isaías, los Salmos, Malaquías también nos habla de Dios como Padre, pero no hay mucho, no, la relación no hay. Es más, los rabinos enseñaban que la oración debería ser larga para ser escuchada. Y el Señor viene y nos enseña un párrafo, nos da un modelo y nos dice la relación con el Dios Todopoderoso es como padres, es como hijos a Padre. Entonces cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, estamos recordando, anunciando, declarando, como lo quiera llamar ahora sí, proclamando la santidad, mis amados, y la gloria de nuestro Dios Todopoderoso como Padre en el cielo. Es cuando decimos Él está en el cielo, lo anunciamos así, estamos mostrando la gloria. Y cuando decimos que está en el cielo, y nuestro Padre no es el muchachito de los mandados,
Padre, cuídame la casa. Padre, cuídame el niño. Padre, que el carro funcione. Padre, Padre, Padre. Y él corra con el maletín de herramientas y de soluciones. Soluciones prontas. Es la app del Señor. No. Padre nuestro que estás en los cielos, cuando yo lo estoy anunciando como nos enseñó Jesús, estoy diciendo, Él es el Dios de majestad y señorío. Está en los cielos y gobierna todo. Dice 2 de Crónicas 26. ¿No eres tú Dios en los cielos? ¿Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Amén. ¿Cómo nos relacionamos con Él? Así. Oye, Padre el que yo tengo. Qué Padre con el que puedo hablar. El Dios que está en los cielos tiene toda la fuerza y el poder y no hay quien lo resista. Amén. Pero también cuando yo anuncio que mi Padre está en los cielos, estoy diciendo que Él es el Dios de toda fuerza y de todo poder. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, lo ha hecho. Amén. Lo que Él deseó, lo hizo. Y si hubiera visto que había que hacer más cosas, las había hecho. Porque es el Dios de toda fuerza y poder. Cuando yo anuncio que mi Padre está en los cielos, yo anuncio que Él ve todo. Que Él desde allá ve todo. Porque la Biblia dice que sus ojos contemplan toda la tierra. Su mirada capta todo lo que ocurre en la tierra y examina a los hombres. Salmo 11:4. Y entonces, cuando Él ve todo, esa oración nos enseña a nosotros, mis hermanos, a desprendernos de orar, a andar pidiendo solo para nosotros. Es para mí, ese pronombre personal. Y el Señor está diciendo, acostúmbrense a orar, no para ustedes, sino por todos. Padre nuestro, está hablando de incluir, está hablando de una oración social, está hablando de extender el reino de Dios para que otros sean bendecidos bajo la cobertura de padre a hijo. Amados, ¿cuánta gente hoy lo podemos saber? Sabemos cuánta gente en las calles no tiene esa convicción de relacionarse con Dios como su Padre, sino con lo inmediato, con lo que hay, con la solución a sus problemas inmediatos. Porque nos estamos acostumbrando a lo que tenemos en esta tierra y no a lo que tiene nuestro Padre Celestial para nosotros. Entonces la oración, como nuestro Señor Jesús la enfocó al Dios Todopoderoso como Padre, es una oración social. ¡Qué rico! Poder decir, cuando yo hablo con mi Padre, estoy diciéndole, Padre, tú también puedes ser Padre de este y de aquel. Yo también puedo orar por ese vecino que no te conoce como Padre, pero que yo voy a hacer el esfuerzo de acercarlo como Padre. Cuando oramos, Padre nuestro, hacemos a un lado, mis hermanos, quitamos la idea de que los cristianos somos gente separada, individuales, como un hongo decimos, como un champiñoncito, como un hongo allá en el bosque, hay una casita, una sombrillita sola. No, nosotros no somos así, mis hermanos. Nosotros, Dios no nos creó para estar independientes y que pudiéramos sustentarnos por nosotros mismos. Él nos creó para vivir en comunidad. Padre nuestro. Cuando oramos en la comunidad de la iglesia, estamos diciendo todos aquí como hijos, nos acercamos a Él. Orar Padre nuestro, mis hermanos, nos indica que es toda la congregación de los creyentes cristianos como hijos de Dios acercándose a Él. Nos identifica como iglesia, como comunión. ¿Dónde? En la mesa, en la iglesia, en la casa, en el colegio, en el trabajo. Cuando usted es capaz de decir en el trabajo, un momento que vamos a orar y que vamos a comenzar la oración a nuestro Padre Celestial. Amén por eso. Que usted no siente pena. Usted dice, ay, nos sirvieron la comida, perdón, señor gerente. Pero en mi vida, lo primero es hablar con Dios para darle gracias por este manjar que todos ustedes han puesto delante de mí. Padre, gracias por este pan. Yo bendigo a los senadores cristianos que son capaces en el Senado de la República levantarse y hablar y anunciar de Dios y orar. ¡Qué bendición! Esos son los cambios que deben ocurrir. Que nosotros no seamos secretos, sino que hablemos y nos relacionemos con nuestro Padre Celestial en la mesa, en el trabajo, en el colegio, en la iglesia. Allí nos encontramos siempre como hijos de Dios con otro. Tú eres cristiano. Oremos. Padre nuestro. Nos
podemos poner la mano ahí, Padre nuestro que estás en los cielos, y comenzamos a orar y a pedirle a nuestro Dios. Entonces, esa oración Padre nuestro, practicada en la iglesia sin distingos de estratos. Hermanos, no es porque tenga más alto nivel que seremos escuchados. No hay estrato social, no hay raza, no hay color de piel ni edad. Entonces cuando oramos así, esa oración desbarata la superficialidad. No es una oración para decir, ay, simplemente Padre nuestro que estás en los cielos. No, quita la superficialidad, porque nos lleva a relacionarnos de una manera apasionada con Él. Y entonces, ¿qué va a hacer? Hace a los creyentes más seguros. Cuando oramos, nos hace seguros, pero también aquel hipócrita que entra al lugar y ora y dice las cosas por salir del paso, lo va a poner intranquilo. Cuando nos escuchen orar y vean los resultados de la oración dirigidas a nuestro Padre, el hipócrita se intranquilizará. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que solo nuestro Dios puede evitar, hermanos amados, que su corazón se endurezca más y más y más y más. Porque la persona que ora y que ora y que reza y que reza y que repite, se endurece. Pero cuando usted y yo nos relacionamos con nuestro Padre, hermanos amados, viene esa libertad, esa comunión con nuestro Padre. Damos gracias al Señor Jesús por enseñarnos a orar de esa manera firme y decidida. Hablen así. El modelo era antiguo, largo, extenso y dirigido al Padre omnipotente, al Dios omnipotente. Ahora diríjanse al Padre. Hablen con el Padre de esta manera. Qué lindo, qué hermoso poder orar. Pero el Señor Jesús dijo, santificado sea tu nombre. Comiencen de una manera en que ustedes reconozcan el nombre. Porque hablar de santificado, el nombre de nuestro Dios, está diciendo aparte. Él es Dios aparte de todo lo demás. Cuando usted está diciendo santificado sea el nombre de Dios, está diciendo mi Padre es único. Es el Dios. Hay muchas oraciones que nosotros hacemos a la carrera o comentarios que nosotros decimos para referirnos a nuestro Dios Todopoderoso. Comenzamos a decir, tú eres un Dios. Tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios proveedor. ¿Cómo así un Dios? Quiere decir que hay otros por ahí, hay otros. Y que yo como cristiano estoy anunciando que Él es un poquitico mejor en categoría respecto a los demás. No, Él es el Dios Todopoderoso. Él es, mis amados, completamente único. No hay nadie que le haga sombra a nuestro Dios o que se ponga a la par de nuestro Dios. Entonces, orar de esta manera, santificado sea tu nombre. Lo que estamos diciendo, mis hermanos, que Él es santo, 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 que Él es consagrado y que Él es bendito por siempre, por toda la eternidad. Porque el nombre de Dios, cuando anunciamos el nombre, significa todo el carácter de Dios. Todo. Cuando anunciamos el nombre de Dios en un lugar, este lugar ha sido consagrado para que el nombre de Dios esté en este lugar, en su casa, en la iglesia, en algún sitio que ha sido destinado para Dios. Hermano, el nombre de Dios estará ahí y ahí estará todo su carácter. Los nombres de Dios no son que los hombres se los inventaron. Llamémoslo Jehová Rafa porque es el sanador. No, es el nombre del carácter de Dios. Son de origen divino todos los nombres que nosotros conocemos o hemos oído de nuestro Dios. Jehová Nisi, Jehová Chalón. Todos esos son nombres de nuestro Dios. Pero no se los inventó el hombre para acomodar a Dios a eso. Es el carácter de Dios manifestado a nosotros, mis amados hermanos. Entonces, a través de muchas formas, se expresa el carácter de nuestro Dios, su identidad y la voluntad de los actos de nuestro Dios. Jehová Rafa, ¿qué está diciendo? Sanador. Se manifiesta su deseo, su voluntad de sanarnos, de cuidarnos, de darnos vida, darnos salud. El nombre de Dios, mis hermanos, cuando lo invocamos, cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, como Padre o como todo lo que vamos a aprender después. Amados, estamos diciendo su presencia es lo importante. El nombre de Dios representa su presencia.
Él se lo enseñó en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 12:11. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, sus holocaustos, sacrificios, diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Eso dice la palabra. El lugar que yo escogiere, ¿para qué? Para poner en él el nombre. Es decir, su presencia. Y cuando está ahí su presencia, me pueden llevar todo lo que les dije que llevaran. Sus diezmos, sus primicias, todo lo escogido a ese lugar. Él habló, su nombre va a estar en la tierra prometida. Salomón, cuando estaba construyendo el templo, Primera de Reyes 8:29, Segunda de Crónicas 7:15, 14 y 15, está diciendo que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar que has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración de tu siervo en este lugar. ¿Qué significa el nombre? ¿Qué significa proclamar el nombre de Dios como nuestro Padre? Su presencia, mis hermanos. Significa todo su carácter. Cada uno de los nombres de Dios nos muestra su carácter. ¿Cómo es Él? Él es santo. Él es eternamente santo, fuerte, es justo. Es el carácter de nuestro Rey. Su poder lo está manifestando. El nombre de Dios se relaciona con la revelación de su poder. Amén por eso. Su autoridad. Cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, estamos diciendo, tienes toda la autoridad. Amén por eso. La autoridad de Dios es un aspecto inalterable de su dominio. Domina todo, mis amados hermanos, desde el cielo. Amén por eso. Los tiempos modernos, mis hermanos, son réplicas de los antiguos tiempos. El pueblo de Dios siempre ha fracasado, se ha apartado de Dios, se han convertido en infieles al pacto de Dios y su vida se ha llenado de injusticias. Dice la palabra Isaías 1, 17 y 18. Por eso Isaías dice, si tus pecados fueren como la grana, vengan y estemos a cuentas, dice. Si tus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como la nieve, y así sucesivamente. Por eso, porque el pueblo se apartaba de Dios una y otra vez, y Dios volvía a acercarlos. Y la iglesia de hoy no es la excepción. La iglesia no es la excepción. Y el Señor se airaba con su pueblo. El Señor, hermanos amados, en muchas ocasiones, y a veces nosotros como que queremos ocultar la realidad. Una iglesia ultramoderna, una iglesia apartada de los principios de Dios, y creemos que Dios se va a mover en esa iglesia, pues Dios ha hecho en muchas ocasiones dejar a la iglesia andar sola en sus propios caminos. ¿Y qué ocurre? Hermanos, ¿como consecuencia de qué? De la apostasía que se ha metido, de la religiosidad, de la idolatría con los dioses del mundo, de la progresiva secularización de las costumbres dentro de la iglesia. Miren las iglesias modernas y diga, ¿hasta dónde la iglesia ha permitido la secularización en sus costumbres, en su tradición, en sus ritos? La injusticia. Hay iglesias, tal vez no conocemos acá, pero muy ricas, muy poderosas. Y las ciudades alrededor, la gente alrededor, sufriendo, pasando hambre. Amados hermanos, la injusticia, la vanidad, no es extraño, podemos verlo nosotros en YouTube, en cualquier lado encontramos los lujos con que se vive, muchas veces en la iglesia moderna, la trivialidad con que se manejan las cosas en este mundo, mis amados, que es triste esa trivialidad con que se está viviendo el evangelio. Como resultado, pues viene juicio. En la antigüedad había juicio, en el Nuevo Testamento a veces nos queremos ocultar en una burbuja que eso no, jamás. El Señor es sola gracia, pura gracia. El rechazo o condenación de generaciones enteras. Los jóvenes, hermanos, andan en una rebeldía anti Dios. Los maestros, las doctrinas que enseñan anti Dios. Los enemigos invaden. La iglesia cae reiteradamente. Destruyen los santos, los principios de la palabra apartados.
insultan, gritan, ponen a la iglesia en el escarnio, en la palestra pública, a los enemigos de Dios, se mofan y dicen que la iglesia no sirve para nada, se ríen de una iglesia que no es una iglesia victoriosa. Amados, pero aún en ese ambiente quedan los hijos de Dios. Ahí está el remanente, ahí está el pueblo de Dios, que ama al Señor, a su iglesia, que luchan contra la apostasía, que luchan contra todas estas situaciones que se están viviendo. ¿Cómo luchan? Creyendo en su Padre Celestial, relacionándose con el Padre Celestial. Sufren en medio de esa corriente del mundo que se ha metido a la iglesia. Y escuchan cómo el nombre de Dios es blasfemado, cómo el nombre de Dios es pisoteado por el enemigo. Gritan que la iglesia no es nada, y si la iglesia no es nada, su Dios tampoco. Son poca cosa para ellos, somos poca cosa, cuando están hablando en contra de nuestro Dios. Y Lamentaciones, el profeta Jeremías lo vivió y dijo: qué triste es todo esto. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas por tan largo tiempo? Haznos volver a ti, Jehová, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. ¿O acaso, tremendo esa expresión de Jeremías, o acaso es que ya nos has desechado y estáis airados del todo contra nosotros? Y termina: Señor, no, por favor, no nos deseches, en otras palabras. Hay una situación tremenda afuera. Y cuando todo eso ocurre, mis hermanos, el Padre nuestro nos dice: clamen de la siguiente manera. Segunda petición o tercera: venga tu reino. Que el reino de Dios venga. Eso es lo que nosotros necesitamos buscar. Que el reino de Dios se aplique a nuestra vida. Que venga la voluntad de Dios. Y cuando decimos que el reino de Dios venga a nuestra vida, es que estamos confesando que todavía nos hace falta. Que todavía los principios del reino de Dios están fuera de nosotros. Y amados, tenemos que aprender que hay dos reinos en lucha. El reino de Satanás no lo podemos negar. El Señor Jesús dijo en Juan 16:11, denominando a Satanás como el príncipe de este mundo. Amados, así lo llamó el Señor. No podemos nosotros decir: no, el Dios Todopoderoso es el que gobierna. Él en este momento no es el gobernante, mis hermanos. El que gobierna es ¿qué? Satanás. Este es el reino del pecado. Mire hacia alrededor, mire las noticias de la desobediencia. Y hermanos, las personas justas están ahí, estamos ahí, y nos sentimos en una prisión, y nos sentimos que hay una miseria alrededor, ni la tremenda. Pero los que no se pueden relacionar con Dios como Padre están en el sufrimiento más tremendo y van a sufrir mucho más. Los justos, aunque estamos ahí, luchamos contra el pecado, la concupiscencia de la carne, contra la seducción del mundo, lo enfrentamos. Y todas las múltiples tentaciones del diablo. Es una lucha en el reino de las tinieblas. Y nosotros no podemos amar ese reino y quedarnos ahí, sino anhelar el reino de Dios. Venga el reino de Dios, el reino de la justicia, el reino de la verdad. Ese es el reino que debemos anhelar. Jesús dijo que buscáramos el reino de Dios por encima de todas las cosas. Imaginarnos al Señor Jesús sentado en un trono, ni el tremendo gobernando desde allá. El Señor Jesús les dijo a los apóstoles: el reino de Dios ya está ahí entre vosotros. ¿Y cómo? ¿Dónde está el rey? Ahí está. La palabra del apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. Qué tremenda convicción que debe haber en nuestra vida. La justicia de Dios es estar sometidos a Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Gálatas 2:20, el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ese es el reino de Dios en nuestras vidas. Que el reino de Dios se extienda, que llegue a otras personas, que llegue a muchísimos. Ese es el reino de Dios. Y el comportamiento de los que habitamos en ese reino, como comprados con la sangre. Ese es el comportamiento, diferentes a los demás, no superiores, comportados como comprados con la sangre. El precio fue alto,
El precio que Cristo pagó por nosotros es alto para que querramos parecernos al reino de las tinieblas. Debemos parecernos y ser como el reino de la luz, el reino de Cristo. Por eso el reino de Dios es paz. No, pero afuera hay violencia, pero aquí adentro hay paz. Es honestidad. Todo el mundo roba, pero aquí hay honestidad. El reino del orgullo es el de Satanás, pero aquí hay humildad. Hay impureza afuera, hay maldad, hay maledicencia, hay concupiscencia, pero aquí hay pureza. Aquí hay ¿qué? Amor, hay virtud, porque vivimos y somos parte del reino de Dios. Y debemos proclamar ese reino de Dios todos los días en nuestra vida, sin ira, sin odios, sin amargura, sin impureza, sin todas esas cosas semejantes, dijo el apóstol Pablo en Gálatas 5. Debemos mirarnos, mis hermanos, a nosotros mismos y descubrir hacia dónde se inclina nuestra vida y cuál es el reino en el cual habitamos. Nos vamos a dar cuenta. ¿Cómo es su estado de ánimo? ¿Cómo son sus reacciones? ¿Cómo son sus hábitos? ¿Cuáles son sus costumbres para descubrir a qué reino pertenece? Como no existe, mis amados, alguien completamente perfecto y que no tenga nada del reino del diablo, porque tenemos cosas del reino del diablo, porque estamos ahí en ese reino, debemos orar fervientemente para que el reino de Dios sea el que gobierne, el que nos dirija. El reino de Dios no es otra cosa que empezar a vivir de manera justa, honesta, pura, humildes, benignos, servidores, mansos, con toda virtud y con toda gracia para los demás. La tendencia, hermanos, de todos nosotros los hombres es, hermanos, ¿saben qué? Estar protegiendo nuestro propio nombre, estar tratando de honrar nuestro nombre, pero ¿vamos a qué? A honrar el nombre de Dios. Y hermanos amados, como estamos dividiendo el Padre Nuestro así, entonces de hoy en 8 días vamos a hablar, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Y nosotros qué es lo que vamos a ejercitarnos? Oremos y vamos a convencernos a qué reino pertenecemos. Hay cosas que son del reino del diablo que están en nuestra vida. Padre, venga tu reino. Que tu reino sea el que gobierne en mi vida. Amén. Tú eres mi rey, tú eres mi Señor. Padre, gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos dirigirnos con fe a nuestro Padre Celestial. Porque acercarnos a ti es con fe. Porque creemos que tú estás ahí, Señor, que nos escuchas. Debemos orar, Señor, para que venga esa esperanza, ese reino de gobierno, de autoridad. Porque confiamos en tu plenitud, Señor. Oramos que, Señor, tu voluntad sea hecha. Porque es lo mejor. Tú sabes lo que es correcto y que nos conviene, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, bendice, amado Dios, a cada vida que está allá en casa, Señor. Bendícelos. Que haya una relación nueva, una relación estrecha, directa, de confianza, de seguridad contigo, mi amado Padre Celestial. Te damos todo honor y toda gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, Dios les bendiga y disfruten a su familia y cuídense bastante. Tu palabra escondí, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí. Mis amados, para los judíos no era ninguna carga adorar al Señor con los diezmos y las ofrendas. Como dijimos al comienzo, se reunían todos los días y ellos no hacen una reunión y no exponen la palabra sin antes dar una ofrenda, como lo hemos visto también, que los impíos primero llevan ofrendas a sus dioses y luego sí entran en la enseñanza, entran en la alabanza, porque la ofrenda es el momento de demostrar el amor al Padre. Y nosotros tenemos el Padre bueno, el Padre eterno, el Padre perfecto, y es un privilegio poder adorarle. Por eso esta oración del Padre Nuestro nos dice en el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, porque el Padre es el que se encarga de nuestro sustento.
y debemos estar en esa actitud de depender de Él. Son tiempos de depender del Padre bueno, del Padre abundante. Por eso en ese mismo capítulo 6 de Mateo, en el versículo 8, dice la palabra: vuestro Padre que sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. No dependemos del cónyuge, no dependemos del papá biológico, no dependemos del jefe, no dependemos del papá gobierno, como en otros países vecinos que vemos cómo se subyuga, cómo se gobierna, porque en la medida del poder económico se subyuga al que está supeditado a la economía de un poderoso. Pero nosotros tenemos al Rey de Reyes, al Padre bueno, al Padre eterno, al Padre que está en los cielos y que es santificado su nombre, como lo hemos dicho, a ese Padre que nos ama con amor eterno y que es sensible a todas nuestras necesidades y que prepara cada necesidad tuya, de tu familia, a nivel social, en todos los ámbitos. Él es bueno y Él es sensible, así es que tenemos la garantía de esperar en Él y el día a día estar en peticiones delante de su trono para que Él muestre ese favor a cada una de nuestras vidas. Y cuando viene esa bendición, entonces, ¿qué nos pide Él? Que nosotros diezmemos de todo lo que Él nos da, que ofrendemos, que expresemos nuestro amor con dinero, porque no hay otra forma de demostrarlo. Y por eso en esta hora vamos a consagrar lo que hemos traído para Él en gratitud, en bendición, para abrir las puertas de bendición a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestra sociedad, a nuestra iglesia, porque eso es lo que espera Él de cada uno de nosotros. Que nosotros podamos esperar en Él y ver su favor y ver su respuesta. Por eso vamos a consagrar los diezmos y las ofrendas y vamos a gozarnos, regocijarnos, porque nos da esa bendición de adorarlo con todo lo mucho que Él nos da. Papito precioso, te damos muchas gracias en esta mañana. Bendecimos tu nombre y te exaltamos, Señor, y te damos muchas gracias por darnos ese privilegio de adorarte. De lo mucho que tú nos das, Señor, queremos sembrar en tu reino, Señor amado, porque sabemos, Señor, que el que siembra recoge. Y así como tú has prometido, Señor, que el pan nuestro de cada día lo vas a sustentar, Dios. Queremos ser fieles de todo lo que tú nos das, Señor, poder sembrar en tu reino, poder compartir, Señor, poder sembrar y ver la multiplicación de esa siembra, Señor. Por eso santificamos los diezmos, las ofrendas, los consagramos para ti y te agradecemos, Señor, porque eres tú, mi amado Dios, el que te encargas de darnos, Señor, todo lo que necesitamos, de preparar, Señor, para cada necesidad antes que nosotros pidamos, Señor. Gracias, Padre, por estar pendiente de nuestras necesidades, por amarnos y por sustentarnos y por ser nuestro pastor, sabiendo que nada nos faltará, sabiendo que tú eres un Padre bueno y perfecto y eterno y que nada nos faltará, Señor. Te bendecimos y te agradecemos, Señor. Oramos, Dios, porque en esta mañana cada vida pueda sentir que tú eres ese Padre bueno, ese Padre poderoso para suplir cualquier necesidad que hay en cada hogar, en cada vida, necesidades espirituales, necesidades físicas, emocionales, económicas, Señor, familiares, sociales, Dios. Aún nuestro país, hoy declaramos esa paternidad tuya, Señor, sobre nuestro hermoso país. Señor, eres nuestro Padre Celestial. Hoy te recibimos, Señor, cada colombiano, Dios, que puede rendir su vida a ti, que puede humillarse delante de ti y que puede recibir esa cobertura y esa paternidad. Bendecimos cada vida, cada familia, cada ciudad, Señor, nuestro país lo bendecimos con esa paternidad tuya, Señor, y te agradecemos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, gracias por haber estado este tiempo, por haber recibido esta hermosa palabra con tanta disposición. Y pedimos a Dios que sea atesorada en las mentes, en los corazones y que llegue hasta la médula de los huesos de cada una de sus vidas y que podamos poner por obra esta palabra en estos tiempos difíciles, que podamos ver esa fidelidad del Señor y que ese pan nuestro de cada día
venga a cada alacena, venga a cada nevera, venga a cada cuenta bancaria, venga allá para las necesidades de arriendo, de servicios, el pan nuestro de cada día, en todo lo que tenemos que responder, que el Señor supla mucho más abundantemente de lo que nosotros creemos y esperamos, porque Él es así, Él nos sorprende y es el que está pendiente de todas nuestras necesidades y que podamos experimentarlo en este tiempo. Así es que, mis amados, el próximo domingo 9 de la mañana les esperamos. Compartan este video, reproduzcan las riquezas que el Señor nos da a través de su palabra, para que se cumpla ese propósito, que su palabra corra y sea vivificada y que esa palabra libere a nuestro país de todos los planes del enemigo y que podamos disfrutar la paz y la bendición de tener la cobertura del Padre eterno, del Padre nuestro. Dios les bendiga, mis amados. Besos, una semana de victoria y que el Señor supla cada necesidad conforme a sus riquezas en gloria en el nombre de Jesús. Les amamos y les bendecimos. Bendiciones. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más debemos ser. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta.